vamos a tocar ahora la situación esta de lo que ha paralizado México. La exposición en el Congreso de los Diputados mexicanos de estos supuestos restos no humanos hallados en Perú. La verdad, da la vuelta al mundo. Una imagen que involucra a nuestro país y a este personaje, el señor Jaime Maussan. Estos supuestos restos no humanos salieron del Perú. Exactamente, los encontraron en Nazca. Vamos a ver el informe para que sepan un poco más de qué se trata y de qué se trató esta exposición ayer en México. Vamos a ver. Con la muestra de 2 cuerpos de seres no humanos, se dio la primera audiencia pública para el avance de estudio del fenómeno OVNI en la Cámara de Diputados en México. Es la primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo. Vamos a presentar 2 seres que fueron recuperados en Perú. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017. En efecto, las momias que presentó Maussan fueron encontradas en el sur de Perú y permanecían en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Sin embargo, el Ministerio de Cultura peruano intentó en más de una oportunidad llevarse estas momias y ahora aparecen en manos de Jaime Maussan, quien asegura haberlas sometido a exámenes en la Universidad Autónoma de México y las expuso ante la Cámara de Diputados de ese país. Asimismo, durante su presentación, Jaime Maussan, periodista y ufólogo que presentó el hallazgo, mencionó grandes posibilidades para que cualquier institución científica pueda estudiar estos restos. Las momias han generado gran polémica entre ufólogos y arqueólogos. Estas corresponden a cuerpos de 60 centímetros con 3 dedos en cada mano, cráneos alargados y torsos estrechos, y que las condiciones climáticas favorecieron su conservación, pero según la comunidad científica, se trata de momias precolombinas humanas que fueron alteradas con un fin que no se ha podido esclarecer. Ahí estaba entonces esta nota de nuestros compañeros de la sección internacional que nos contaba un poco el revuelo que generó y también la información, ¿no? Porque en realidad no era este evento solo por el tema de las llamadas momias, podríamos decirle restos, vestigios, pero era un evento para temas de regulación de fenómenos aéreos, ¿no? Y allí entró este personaje muy conocido en el mundo de los fanáticos de los aliens, la ufología, Jaime Maussan, y hizo esta exposición que dejó a todos, ¿sabes?, boquiabiertos ante lo que escuchaban y veían, pero aquí en Perú esta historia ya la conocíamos, Katia, ¿no? Ya la conocíamos de alguna forma, ¿no? Porque en el 2017 es que el Ministerio de Cultura intenta recuperar estos restos. Además, te recordamos la pregunta de hoy. ¿Crees que realmente son restos no humanos? Ojo, que fueron encontrados en nuestro país. Vamos a escuchar lo que dice la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Creo, Santiago, no tenía mucho conocimiento. A ver, escuchemos lo que dice la ministra de Cultura sobre estos restos. Gracias. Discúlpeme, ¿qué información tienes sobre lo que se ha presentado en el Congreso de México, que son momias de Nazca y que hablan pues de que no tendrían cualidades humanoides, ¿no? Pero que no tendría el ADN ni muchas cosas que vinculan a los, digamos, a los humanos. Justamente, ¿qué información se tiene de estas momias que se han presentado en México? Si nos podría usted dar detalles. Sí, he visto en el Twitter. Ese es un tema que viene ya desde hace muchos años en el Ministerio, en el sentido en que hemos tomado conocimiento con anterioridad sobre una presunta descubrimiento. Una nueva especie. Creo, en este momento, solo puedo decir lo que recuerdo, creo que existe una denuncia penal desde el Ministerio de Cultura en ese momento a algunas personas que tuvieron relación con estos señores, y justo voy a pedir la información para ver qué ha pasado. ¿Qué consiste esa denuncia? ¿Cómo está? Ajá, sí, por favor. ¿Denuncia sobre qué? Sobre retiro de bienes prehispánicos, porque entiendo o entendería en ese momento que son digamos, parte de restos óseos prehispánicos, ¿no? Pero, ¿las evidencias que se han presentado verificarían que son efectivamente humanoides? No,
verificarían de pronto que son parte de restos óseos prehispánicos, ¿no? Claro, sin embargo, se hacen estas características de que tendría, por ejemplo, 3 dedos en las manos, en los pies, que el ADN no corresponde a lo de los seres humanos y que solo hay un 30% de diferencia con la composición humana. Bueno, en el Perú no hay ninguna entidad científica que lo haya dicho. Ahí estaba la ministra. Eso, ¿no? eso es lo más importante. Sí, Que la la verdad que entidad sí. científica No le da el no le da crédito Claro. al ufólogo mexicano que presentó esto, pero tampoco estaba tan enterada la ministra del evento que mencionaba al Perú, tenía que ver con situación de restos y finalmente con la labor del ministerio, que está haciendo el ministerio para recuperar cómo salieron del país esos 2 restos que podrían tener algún valor, si quieres, Prehispánico, de ¿no? patrimonio, no sé. Lo que ha señalado. Probablemente deberían estar en un museo y no paseándose por todo el mundo, Que son ¿no? restos prehispánicos. Eso es lo que ha señalado y lo que ha aclarado también la ministra de Cultura, que no se trata de ninguna manera de humanoides o restos no humanos, porque eso no es algo que haya avalado ninguna institución científica del Perú. Pero vamos a conversar con Maxi Peláez, que es periodista mexicana, para que nos cuente los detalles de cómo fue ayer esta presentación, porque además se quedaron todos muy sorprendidos por las características que describieron de estos restos óseos. Maxi Peláez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, buenas nuevas, malas nuevas aquí en Latina Noticias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Katia, Santiago. Pues efectivamente, fíjate que este tema llamó muchísimo la atención desde el 1 de septiembre, que es cuando un diputado de Morena es un partido político que está en el gobierno aquí en México, Sergio Gutiérrez Luna, anuncia en conferencia de prensa junto con Jaime Maussan que iba a haber esta plática, esta audiencia pública se le llamó el día de ayer, para precisamente hablar sobre la posibilidad de una ley que pueda reconocer este tipo de fenómenos anómalos no identificados. ¿Para qué? Para escuchar a las diversas voces que hay, porque este es un tema que déjame decirte que no solamente en el Perú pudiera estar llamando la atención, sino también en México. Esto después de que en el Congreso de Estados Unidos, pues bueno, se viene a esta audiencia que hubo con militares en retiro, donde hablan de los fenómenos que se han identificado en el espacio. Entonces, ellos anuncian el 1 de septiembre esta audiencia pública, se da el día de ayer, y bueno, empezó la audiencia. Déjame decirte que aquí en la Cámara de Diputados fue pues el evento pues más nutrido que ha habido aquí en el Congreso mexicano, porque no solamente había diputados, los investigadores, médicos forenses, antropólogos, no, había también gente que venía de diferentes partes a escuchar esta plática, a conocer. Y ahí, bueno, Jaime Maussan inicia pues dando a conocer los videos que ya ha mostrado en diversas ocasiones de estos objetos voladores no identificados. Claro. Y al final es cuando ponen estas figuras en 2 cajas de madera, pues él habla de que van a presentar estas imágenes, que era la primera vez que se presentaba aquí en México. Son 2 especies, ellos señalan que son seres no humanos. Y también déjame leerte así textualmente como lo dijo Jaime Maussan. Dice que de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es la máxima casa de estudios aquí en México, ahí se realizó los análisis de carbono 14. Estos seres dijo que tenían más de 1000 años de antigüedad, que no se trataba de seres que fueron recuperados en naves, ni mucho menos, sino que son seres que estaban sepultados en tierras de Atomea, en Nazca, Perú. Dijo que había un alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, que es fitoplancton. Entonces, ellos lo que hacen es llamar a la ciencia, llamar a varios expertos para analizar estos restos. Y señalaba, sí, claramente, uno de ellos, que les voy a dar el nombre concreto, es José Salce Benítez. Él es director científico para la salud de la Secretaría de Marina.
Y también déjenme comentarles, lo checo aquí también, él es, por ejemplo, estamos viendo que tiene otro cargo en lo que es especialista, es médico cirujano naval, maestro en medicina forense, especialista en ciencias forenses. Claro. Él dio a conocer que se hicieron estos estudios también y él dice textualmente, puedo afirmar que estos cuerpos no guardan relación con el ser humano. Y mostró las imágenes que ustedes ya estaban pasando de cómo se hizo toda este estudio, que son, por ejemplo, las pruebas genéticas, la de carbono 14, la de antropología forense y análisis de ADN, el cual señaló, dijo, es la prueba madre de todas las pruebas. Y él señalaba que encontraron, pues, dio a conocer cómo estaba constituido el cuerpo de estos seres y también señalaba que en la parte del abdomen pudieron evidenciar la presencia de 3 huevos en la cavidad abdominal. Esto dijo porque se hicieron tomografías, pudieron apreciar a nivel milimétricos que existen oviductos con la presencia de huevos milimétricos. Esto quiere decir, dijo él, que se encontraban en un proceso de gestación humana. Sí, y bueno, llamó mucho la atención, por supuesto. Sí, Santiago. Maxi, excelente esta introducción que nos has hecho del tema, contándonos la mirada de los propios expertos que llevaron este tema al Parlamento mexicano. Pero quería preguntarte si ha habido algún pronunciamiento de la comunidad científica mexicana, porque te cuento lo que pasa aquí en Perú. La política también en algún momento abrazó este tema, más desde la perspectiva de la ufología y eso, pero la comunidad científica en el Perú más bien habla de restos de culturas prehispánicas, ¿no? Y le da un valor casi patrimonial, incluso hay denuncias de quién debe tener estos vestigios y cómo así. En México, ¿ha habido algún pronunciamiento de alguna oficina de gobierno, de alguna oficina, digamos, científica que le dé un rigor a este tema? No, mira, por parte del gobierno no ha habido ningún pronunciamiento, pero sí, déjame decirte que la UNAM, el Instituto de Física de la UNAM, hoy precisamente está dando un pronunciamiento y lo señala prácticamente así. En relación a las pruebas de carbono 14 realizadas en la UNAM a 2 cuerpos biológicos no humanos que fueron presentados ayer por Jaime Maussan, la institución dice que los trabajos de datación por carbono 14 únicamente están destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trae cada usuario, cada cliente, y en ningún caso hacen conclusiones sobre el origen de dichas muestras. Y este comunicado, sí me gustaría decirte que también deja en claro que el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleraciones, con siglas LEMA, del Instituto de Física, ellos señalan que no pueden dar el nombre de quien solicitó estos estudios porque, bueno, se mantiene en una secrecía, porque firman convenio y todo. Al final de cuentas es un servicio que presta la universidad. Y entonces ellos se están deslindando de cualquier uso, interpretación o tergiversación que se haga con los resultados de la prueba laboratorio. De carbono. Claro. Exactamente. Dice que en el caso del análisis, este análisis se hizo en mayo de 2017 y cualquier informe que implique la participación del Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleraciones del Instituto de Física de la UNAM en alguna actividad distinta a la datación de carbono, pues carece de toda validez. Es lo que ha señalado la UNAM, que ayer fue precisamente mencionada en esta presentación. ¿Qué pasó ayer? Pues sí, todo el mundo estaba expectante, porque al final fue cuando se muestran estos 2 seres en unas cajas de maderas que nos comentaron ahí que medían 60 centímetros, que toda la estructura que tenían, pues también nos hablaron de cómo estaba constituida la cabeza, los brazos, las piernas, hablaban de 3 dedos. Nosotros logramos apreciar que dentro de las cajas, ahí se aprecia un poco en esa imagen que ustedes están mostrando, de la parte izquierda del monitor, hay, por ejemplo,
una especie de medición de temperatura. ¿Cómo Claro, un llegaron termómetro. aquí a México? Pues la verdad tampoco se dijo. Se terminó esta parte, Claro. el salón estaba abarrotado, se tuvieron que instalar bocinas en la parte de afuera de este salón aquí en la Cámara de Diputados porque había muchísima gente. Y entonces afuera, los que no pudieron ya ingresar, pues estaban siguiendo la plática, estaban siguiendo todo lo que decían, la exposición que se hacía. Y lo que nosotros, porque yo pregunté, bueno, ¿cuándo llegaron a México? Ellos hablaban de que habían 20 especímenes, si le podemos llamar así, 20 seres de este tipo que se habían encontrado en Perú y decían ellos que solo estaban presentando 2 y entonces nos entró la curiosidad un poco de cómo habían llegado a México, dónde estaban y qué tipo de tratamiento tenían, ¿no? Entonces, decían que esa es una información reservada, pero lo que nosotros pudimos saber es que hay una asociación que está dedicada a la investigación de este tipo que las tiene bajo resguardo. En un principio me habían dicho que eran propiedad de una persona, tampoco revelan nombre. Entonces, están aquí en México, las presentaron ayer, las vimos. Decía Jaime Maussan y los especialistas en ciencias forenses que no se podía determinar o no había manera de que estos cuerpos hubieran sido modificados para dar la apariencia de alguna especie distinta a la encontrada en esas minas de Nazca en el Perú. Entonces, pues sí, la verdad, el misterio que hoy hay aquí en la Cámara de Diputados, porque déjame decirte que esta tiene la finalidad, este encuentro fue precisamente para escuchar a varias voces en este sentido y pues la exigencia o la propuesta que decía Jaime Maussan es de que la oportunidad era para realizar una enmienda a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para reconocer la existencia del fenómeno anómalo no identificado. Claro. Y lo que decimos aquí en la Cámara de Diputados es que el misterio ahora está en que si los diputados van o no a reconocer la existencia del fenómeno anómalo no identificado. Maxi, mira, tomando en cuenta que aquí la ministra de Cultura ha señalado que no hay ninguna institución científica que haya afirmado o haya respaldado esta teoría, señalando además que desde el 2017 se conocía que habían salido del país estos restos de culturas prehispánicas del Perú. Y tomando en cuenta todo esto, cabe la suspicacia de políticamente qué está sucediendo en México como para que haya un distractor eventualmente tan grande como este. Bueno, déjame decirte que en México, pues sí, despertó mucho la curiosidad el tema, desde que a mediados de este año, pues fue la comparecencia de militares en retiro ante el Congreso de los Estados Unidos, porque ya se había hablado que si los extraterrestres, que si existían seres distintos a nosotros los humanos, que si los tenían escondidos o no, que si el gobierno de Estados Unidos estaba ocultando esta información. Claro. Eso, la verdad, cuando se dio esta comparecencia de los militares retirados, pues se le dio mucha difusión. Nosotros somos un país vecino a los Estados Unidos y la verdad, en México es una población muy informada, muy ávida de información y cuando se da este caso en Estados Unidos, pues todo el mundo empieza a comentar eso. Y ahora el diputado Sergio Gutiérrez del partido Morena, es el partido en el gobierno, plantea que se escuchen voces, porque Jaime Maussan lo busca y plantea, pues bueno, que se escuchen voces para saber hasta dónde llegar. ¿Qué está pasando políticamente en México? Pues déjame decirte que aquí hay una pluralidad de voces donde se pueden tocar los diferentes temas. Habrá personas a favor, habrá personas en contra, habrá personas que crean, están los escépticos también. Y bueno, este es un tema más que se está poniendo pues sobre la mesa y que ayer, pues bueno, acaparó a la prensa, acaparó miradas, acaparó la atención y bueno, ahí está la cosita esta de que si son, no son y bueno. Ha dado además la vuelta al mundo la imagen ahí de Jaime Maussan develando, ¿no? En todo este momento
¿Quién es, Maxi, Jaime Maussan? Cuéntanos un poco, porque la verdad que la fama de este experto en estos temas es mundial, no es reciente, hay un historial, pero muchos de los que nos pueden estar viendo, sobre todo peruanos, quizá no conocen quién es Jaime Maussan. ¿Quién es? Bueno, mira, antes de decirte quién es, déjame decirte que ayer cuando se dice que estas especies habían sido recuperadas en minas de Nazca, en Perú, pues sí, yo entré inmediatamente y dije, ¿será verdad? Claro. Y entré, busqué información y me encuentro ahí con que en Perú, pues bueno, se hablaba pues de que este tipo de seres, pues no, que no era realidad lo que se estaba diciendo. Claro. Porque mira, si tú le ves ahí la carita, dices, este es E.T., el de la película y todo eso, ¿no? Claro. Pero entonces, por eso llamó mucho la atención también. Entonces decían incluso algunas de las notas periodísticas que vi, que allá se decía que estas habían sido modificadas. Para parecer una especie de extraterrestres. Y Jaime Maussan decía que no había manera de que esto pudiera suceder. Y con esto déjame decirte, sí, tienes razón, Jaime Maussan no es un hombre que nació ayer con el tema, no. Jaime Maussan es un hombre de una carrera muy larga, es un periodista, se ha dedicado a la investigación de estos fenómenos voladores no identificados, conocidos como los ovnis. Ha hecho programas, ha sido titular de estos programas como de Tercer Milenio, donde es un programa que le dio la vuelta al mundo también. Ha sido un hombre que ha estado en la palestra todo el tiempo en la investigación de estos fenómenos voladores. Ha recopilado mucho material en torno a la existencia de estos ovnis o no. La gente lo contacta muchísimo. Y bueno, es un hombre que te digo, no tiene una carrera de hace 1 año o 2 años. Es un hombre con mucha experiencia en este tema que se ha dedicado al análisis, a su estudio, tiene muchos contactos, porque ayer aquí no solamente estuvieron personajes mexicanos, ¿no? También vinieron, por ejemplo, uno de ellos, de los que compareció ante el Congreso de los Estados Unidos para hablar del fenómeno OVNI a mediados de este año, también estuvo aquí, también estuvo gente de Harvard, que son científicos, investigadores, y es un hombre que ha tenido muchísimos contactos a través de este tipo de investigaciones. ¿Qué tan ciertas sean? Pues mira, nosotros como seres humanos, pues hay quienes creen, hay quienes no creen, y bueno, esa es una parte de lo rico que hay en nuestros países, ¿no? Claro, Maxi Velázquez, periodista de TV Azteca, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche desde Perú. Te saludamos, te damos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Un gusto, Maxi, gracias por tu tiempo. Gracias, Katy, Santiago, saludos también y un placer, y aquí estamos. Nos vemos, buenas noches. Gracias. Ahí está. Bien. Excelente también cómo nos aportaba, digamos, lo que fue el evento de ayer, porque fue eso, la gente quería ver. Y Jaime Maussan develando estos cofres con los restos peruanos, bueno, hizo noticia.